Muy buenas noches a todos, a todas. Sean muy bienvenidos a este nuevo retiro en pandemia. Hoy contamos con la gentil participación de nuestro querido hermano Iván Garzón. Él es dominico, es colombiano y nos va a predicar el interesante retiro Ojos que no ven, corazón que se pierde. Así que pues muy bienvenido, hermano, ahora sí. Bienvenido a nuestro encuentro y muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias también Familia, a quienes nos ven. un agradecimiento muy grande. Gracias por estar acá. Gracias por darnos esta oportunidad y por este espacio para continuar buscando nuevos lenguajes y nuevas posibilidades de enriquecernos con la experiencia de Jesús resucitado. Yo los invito a que invoquemos la experiencia, la presencia del Espíritu Santo, suplicándole al Señor que nos permita vislumbrar una palabra en medio de las situaciones que viven nuestras naciones, que viven nuestros corazones y las necesidades que están teniendo las personas que están cerca a nosotros y que nosotros mismos tenemos. Precisamente en estos tiempos de sínodos, de puentes cruzados, de caminar juntos, de conversaciones y de búsquedas de nuevos lenguajes en la iglesia, solo nos resta decir e invocar la presencia del Espíritu para que surja un nuevo Pentecostés en nuestra iglesia, en nuestro pueblo, en nuestras comunidades, que nos permitan salir de nuestras torres de Babel y nos permitan entendernos a pesar de hablar en tonos diferentes, en lenguas diferentes y con posturas diferentes. Sabiendo que este es un momento también de comunión, de Eucaristía, es un momento también de evangelio, de buena nueva y de esperanza. Solo me resta decirle al Señor, ven, Santo Espíritu, acompáñanos, bendícenos. Aquí estamos para hacer tu voluntad, para tener el fuego del resucitado en el corazón de todas nosotras y de todos nosotros. Entonces, yo quisiera decir, ven Espíritu, ven, ilumina la noche de nuestra oscuridad. Ven, Santo Espíritu, ven a este lugar, ven a nuestras familias, a nuestras comunidades. Ven, Espíritu, ven, ilumina la noche de nuestra oscuridad. El Espíritu que envía el Señor es amor, sabiduría y fortaleza. Nos libera del temor y de la ley. Nos da la fuerza y la vida. Ven, Espíritu, ven. Ilumina la noche de nuestra oscuridad. Ven, Santo Espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia, una alegría inmensa poder compartir con ustedes esta experiencia, esta oportunidad que Adrián
ha venido indagando y ha venido buscando en medio de circunstancias complejas y se convierte en una oportunidad para compartir nuestra fe, para acompañarnos, para hacer sinodalidad, para descubrir que, que debemos estar en búsqueda de nuevos lenguajes y nuevas posibilidades en nuestra historia. Y precisamente yo quisiera recordarles una intervención que tuvimos el año pasado con Icta Misaes. Esta misa ha terminado, podéis ir en paz, que fue la última palabra que escucharon muchísimas personas que estuvieron en misa en enero del 2020, el año pasado, y lo escucharon y no volvieron a estar, no volvieron a escuchar a un sacerdote en vivo y en directo decir eso. Entonces hacíamos una reflexión en torno a esa experiencia, a cómo cuando el padre, el sacerdote nos invita a ir en paz y nos invita a llevar la misa a los lugares, nuestro pueblo y nuestra gente, la gran mayoría de la gente, escuchó por última vez esas palabras de un sacerdote y les tocó vivirlas a plenitud porque no volvieron a tener misa. Mi papá murió hace 3 meses y mi papá no volvió a misa. O sea, mi papá no volvió, mi papá no estuvo más en misa, precisamente porque, pues por las cuestiones de sus años, no pudo asistir más a la Eucaristía, no hubo más misas y prácticamente mi papá escuchó en enero a nuestro párroco, al párroco de su parcelación, decir eso y nunca más. No volvió a vivirlo, no volvió a escucharlo, pero le tocó a lo largo de más de un año ponerlo en práctica, poner en práctica lo que había escuchado en la Eucaristía. Entonces, desde esa experiencia fue una de las reflexiones que hicimos hace casi un año, en este momento, en este tiempo. Entonces hacíamos una reflexión sobre la Eucaristía. Entonces lo que yo quiero proponer es una vez más retomar nuestra experiencia eucarística y desde la liturgia de la palabra hacer una propuesta para hoy a propósito del título que he querido compartir con ustedes, que es Ojos que no ven, corazón que se pierde. Entonces sobre eso quisiera que reflexionáramos, quisiera poner primero un contexto sobre la situación que estamos viviendo. Hablo un poco desde Colombia, también desde mi poco conocimiento en Chile y sobre lo que he venido, sobre el seguimiento que he venido haciéndole a la realidad chilena de iglesia y de la política. Entonces también quisiera compartir eso. Quisiera compartir también alguna experiencia literaria y después abordar los temas bíblicos propiamente dicho, para mirar esto. Porque un corazón que no ve termina perdido, a propósito del Evangelio según San Marcos y de la narración que escuchamos el domingo pasado del ciego Bartimeo, que al no ver, pues no podía caminar, no podía orientarse y precisamente en su encuentro con Jesús vislumbró y encontró otro camino. Entonces, lo primero para decirles es, para encontrar nuevos lenguajes, porque el acento que quiero poner es que de los 3 componentes de la Eucaristía, acto penitencial, liturgia de la palabra y liturgia eucarística, quisiera entresacar la liturgia de la palabra. Porque es la palabra, la lámpara. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Como una palabra que nos abra los ojos, que nos permita orientarnos y nos dé un camino. Entonces, sobre ese punto es donde yo quisiera ofrecer mi reflexión. Y los elementos previos a esa reflexión son 3. El primero, soy hijo de una ciudad que se llama Cali, en Colombia, que acaba de tener una explosión social muy grande. Los jóvenes en Cali tuvieron una revuelta impresionante, la ciudad estuvo bloqueada. Nunca pensé que una realidad social tan compleja tocara a mi gente. O sea, en abril, mayo de este año, en mi casa y en la casa de algunos de los que nos están escuchando, se acabó la gasolina, se acabó la comida, todo estaba limitado, había que hacer fila. Al frente de la casa de una amiga mía, o cerca de la casa de una amiga mía, hay una estación de gasolina y ella todas las noches me decía, hay una fila de carros procurando conseguir un cupo para poder tanquear, para poder llenar de benzina su auto. Entonces,
Yo nunca pensé que eso fuera a suceder. También algunos de mis hermanos tuvieron que conseguir sus autos y sus motos para buscar comida. Yo nunca pensé que eso fuera a suceder. Y precisamente en medio de esa situación me encontraba con, con la pobreza. Yo trabajé durante mucho tiempo en la selva y en la selva me tocó ver las necesidades de la gente y nunca pensé que esas necesidades fueran a tocar a los míos de forma tan contundente y que los fuera a asustar tanto. Y en esa realidad me encontré con esto, que los jóvenes estaban cansados, angustiados, les dolía el alma, venían siendo descuidados desde hacía mucho tiempo. Nuestros gobernantes estaban muy preocupados por los jóvenes venezolanos, pero los nuestros estaban totalmente descuidados. Y apareció una oportunidad que fue el tema de los impuestos y se armó un rollo. El resultado de eso es que hoy la ciudad de Cali, que es una ciudad caracterizada por su belleza, hoy está muy fea. Entonces hay gente que está angustiada y me encuentro con dos elementos que aparentemente le quitan belleza a la ciudad, pero que siento yo que son la lectura, el signo que necesitamos estar mirando en este instante. Es los grafitis que hablan de toda la revuelta. Entonces mucha gente lo mira como un lugar estético horrible, un lugar que no concuerda con una ciudad a la que estamos acostumbrados a ver bella, pero yo veo esos grafitis como una expresión y una búsqueda del lenguaje. Y por el otro lado, veo todo el servicio público destruido y de manera sistemática no lo han reconstruido para decirlos, miren lo que los muchachos hicieron. Y entonces lo que descubro es que en esas dos posturas lo que necesitamos es sacar un lenguaje nuevo. Porque en esta ciudad durante todo el tiempo de la crisis salió el lenguaje al que estábamos acostumbrados. Esta es una ciudad donde el narcotráfico hizo de las suyas. Y entonces los narcotraficantes todo lo arreglaron con bala. Y ese es el lenguaje que hemos venido escuchando en las ciudades de hace mucho tiempo. Y por eso cuando llegó el momento de pronunciarse, lo que salió fue el lenguaje que conocíamos. Y el lenguaje que conocíamos era la bala, el plomo, una ciudad. Este es un país que ha arreglado los problemas a punta de plomo durante mucho tiempo. Y precisamente en medio de la crisis social, lo que salió como lenguaje fueron las balas. Entonces hoy, como dominico, como bautizado, yo digo, hoy necesitamos, entre el lenguaje de los jóvenes y el lenguaje de los adultos, construir un nuevo lenguaje, una dialéctica que nos permita sacar una palabra para que ellos digan qué es lo que quieren, qué es lo que sienten y cómo los podemos orientar. Siento yo que este país necesita una palabra. Y por eso la liturgia de la palabra en la Eucaristía es fundamental y la reflexión en torno a la palabra es fundamental. Y en ese ejercicio quiero recordar algo que en el 2019, en el 2018 y en el 2019 aprendí de Chile, de las protestas. Cómo muchos intentaron refrenar esa búsqueda de una palabra en Chile. Y uno de los métodos que utilizó la policía para retener y para tratar de controlar ese lenguaje fue dispararle a los ojos a los protestantes, a los manifestantes. Y me llamaba mucho la atención cuando en las noticias decían que había una pandemia de tuertos en Chile. Y yo decía, eso no es una pandemia, eso no es un virus que le llegó a las personas, eso sistemáticamente les dispararon a los ojos para enceguecerlos y para callarlos. Entonces, ¿cómo decir? Cuando una sociedad está buscando palabras, cuando una sociedad está buscando decir lo que les duele, y cuando encontramos que la palabra es una luz y una luz para el sendero, encontramos que hay gente interesada en quitarnos la vista, en dispararnos a los ojos. Y resulta que eso que pasó hace 3 años en Chile es lo que nos pasó a nosotros en Colombia también con los jóvenes. No tuvimos el mismo número de personas afectadas en su visión, pero sí tuvimos muchos jóvenes que perdieron sus ojos. Y parece ser que hay una forma sistemática de dispararle a los muchachos para callarlos.
Entonces hoy nos encontramos con algo por el estilo cuando estamos buscando una palabra que nos oriente, que nos dé luces, ¿sí? Y en ese sentido, recuerdo a José Saramago en su libro Ensayo sobre la ceguera. Entonces, hay una característica en su libro, en su obra, toda la gente empieza a perder la vista en esta obra, una obra maravillosa, y todos tienen una ceguera blanca. Ese dato es bien importante. Y en la medida en que van encegueciéndose, van perdiendo la vista, se van degradando como sociedad. Y se van arrinconando y se van confinando hasta que en un momento determinado la novela se desarrolla prácticamente en una cárcel. Y en la cárcel empieza a haber inicialmente todo está ordenado y está controlado, pero en la medida en que todos van perdiendo la vista, la cosa se hace más violenta y más compleja. En la medida en que se van encegueciendo todos terminan hablando a su manera y entendiéndose poco. Y resulta que dentro de todos los que tienen ceguera blanca, hay uno que tiene ceguera negra, es decir, uno que era ciego de nacimiento. Y el ciego de nacimiento es el que con la habilidad que tiene para manejar las cosas sin luz, empieza a controlar la cárcel de tal forma que empieza a controlarlos a todos. Entonces, aquí es donde hago esa primera relación entre la ceguera y el descontrol, y en gente interesada en que haya un descontrol. Y hay una autora chilena que descubrí hace poco, se llama Lina Meruane. Lina Meruane tiene una obra que se llama Zona Ciega. Y también tiene un libro sobre los ojos y sobre la ceguera. Entonces, hoy la recuerdo a ella precisamente porque es lo que yo percibo. Que hoy estamos interesados, hay gente interesada en mantenernos ciegos. Y en una sociedad que quiere tenernos ciegos, entonces aparece una gente dispuesta a rompernos con los ojos. Y cuando estamos en ese ejercicio de romper ojos, aparece la experiencia del resucitado, devolviéndonos la luz. La palabra orientándonos. En esa línea estoy. Y también quiero tener en cuenta a una autora chilena, Pía Montalvo, que es una socióloga de la moda, que escribe un libro que se llama Tejidos Blandos. Y es una descripción de la manera como los verdugos intentan arropar a la víctima de tal manera que tengan control absoluto sobre él. Y entonces describe cómo en la época del golpe de Estado y en toda la situación inicial de la dictadura, los verdugos intentan dominar a la víctima vistiéndola de una manera particular, y esas vestiduras lo que pretenden es enceguecerlos. De hecho, una de las descripciones que hace Pía Montalvo es sobre la capucha. Ponerle una capucha, la capucha los enceguece, no les permite ver, pero sí les permite escuchar lo que el verdugo en que escuche. Y entonces Pía Montalvo dice que normalmente la capucha huele a sangre y huele a saliva de otros. Y con eso pretende oscurecer la vista de quien está siendo torturado. Fundamental de esa tortura es cuando la señora la vuelven a vestir con su ropa normal, le devuelven la vista y la dejan salir. Y resulta que cada vez que a ella la estaban torturando, a la víctima, el torturador siempre escuchaba la misma canción, utilizaba el mismo perfume y fumaba un cigarrillo particular. Entonces, cuando a la víctima la devolvían a su vida normal, le devolvían la vista y querían hacerle notar que ellos la estaban controlando,
que ellos la habían vestido y que ellos le habían devuelto la luz que les convenía a ellos, entonces el verdugo pasaba al pie de ella utilizando, estaba ella mercando, y entonces el verdugo pasaba al pie de ella con el mismo olor al perfume y al cigarrillo. Y ella, la víctima, al percibir esos olores y al percibir esa voz que ya conocía, inmediatamente entraba en pánico. Ahí estaba el control efectuado. Ahí teníamos a las personas controladas. Esa es una descripción que hace Pía Montalvo y precisamente la traigo a colación para mostrar cómo hoy en nuestras sociedades nos intentan vestir al modo de unos cuantos en ese ejercicio de control. Y cuando nos intentan controlar, lo que necesitamos es una luz que nos guíe y nos permite descubrir un nuevo horizonte. Entonces, con base en todo eso, ¿qué descubro? Que necesitamos nuevos lenguajes, nuevas palabras. Muchos de nosotros somos educadores o estamos en espacios de educación, y entonces hoy una experiencia que nos devuelva la luz a los ojos para que orientemos el corazón es una búsqueda de una palabra nueva en Jesucristo resucitado. Vengo de celebrar la Eucaristía esta mañana en un colegio de los hermanos de La Salle, y entonces, porque ellos, los jóvenes y los niños, llegan en una situación muy difícil. Llevaban año y medio, hace poco ingresaron a clases presenciales, llevaban año y medio encerrados en sus apartamentos y en sus casas, recibiendo clases en frente de la pantalla. Entonces vienen muy tristes. Entonces el hermano Jairo, que es el rector del colegio, a propósito de la cercanía del Halloween, dijo: vamos a celebrar el Día de la Alegría. Entonces hizo que todos los niños se disfrazaran. Entonces hoy llegué al colegio y me encontré a los profesores disfrazados, al personal de servicios, encontré a todo el mundo disfrazado en una fiesta impresionante, con un elemento que hay que tener en cuenta. Aquí en Colombia, los católicos le tienen pavor al Halloween. Y ha venido desarrollándose toda una postura diciendo que el Halloween es una fiesta del diablo y que matan niños, y entonces la iglesia, muchos dentro de la iglesia están en contra de esa fiesta. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con un poco de niños que vienen en una tristeza impresionante y en unos encierros impresionantes. El rector Jairo, ¿qué quiere decir? Yo necesito una fiesta nueva. Y entonces se atreve a tomar el lenguaje del Halloween y reincorporarlo, reconstruirlo en clave de palabra. Hizo un nuevo lenguaje. Yo sentía que ese colegio hoy estaba buscando un nuevo lenguaje para hablarle a los niños que vienen en la tristeza. Entonces yo quiero utilizar esa intuición que percibía en el rector de este colegio. Celebré la misa con los niños disfrazados y fue una experiencia de fiesta, de alegría, con el lenguaje del Halloween, replanteando ese lenguaje para que nos oriente, para que haya una luz en el corazón y para que cuando el corazón aprende a ver otros colores, cuando nuestros ojos ven otros colores, entonces nuestro corazón siente y nuestro corazón se orienta. Yo hoy siento que eso es lo que tiene que suceder con Jesús resucitado entre nosotros, que la experiencia de colores, de resurrección, de fiesta, de alegría en medio de la cruz y de los dolores, al entrar en nuestra historia debe generar un lenguaje que nos dé horizontes, que nos dé oportunidades. Y esa es la búsqueda. Y en esa búsqueda, yo hoy quiero recordar a dos personas que quiero muchísimo, a Mayeni y a Gloria. Mayeni está buscando construir una nueva vida. Ella está hoy aquí y Gloria nos va a ver en la grabación posteriormente. Entonces hoy, cuando Mayeni está frente a estas nuevas posibilidades, ¿yo qué le estoy diciendo? Construye un nuevo lenguaje para esta nueva realidad. Y ese nuevo lenguaje se construye con lo que ya tenemos, pero también con lo que hay de nuevo, en medio de la novedad, por un lado. Pero también a Gloria. Gloria, su hija, murió hace unos días.
no de COVID, murió una mujer joven, con inteligente, con un horizonte muy amplio, y le cambió la vida, le cambió la vida. Entonces, hoy a Gloria, ¿qué le digo? Glorita, deja que los ojos, que el Señor te abra los ojos, que vuelva la luz a tus ojos, que la palabra ilumine tus ojos, para que tu corazón se oriente. Una palabra que sea luz en medio de este sendero oscuro que estamos trasegando. Esa es mi propuesta. Esa es la propuesta que yo quiero hoy hacerles a todos ustedes en medio de una sociedad que quiere tenernos ciegos, que nos dispara los ojos. Cuando yo veo a los youtubers colombianos, yo digo, pues pucha, nos están disparando a los ojos, nos quieren ciegos. Cuando yo veo las decisiones de muchos de nuestros políticos, yo descubro que nos disparan a los ojos y no nos quieren dejar ver. Es más, dentro de la iglesia muchas veces siento que nos disparan a los ojos también y no nos quieren dejar ver, o nos quieren dejar ver la versión de Jesús que ellos quieren. Por eso hoy, una mujer en su matrimonio, una mujer frente a la muerte, unas mujeres frente a la vida religiosa, unos religiosos, ¿cómo estamos buscando un lenguaje que le dé luces a nuestra gente, a nuestro pueblo? Que le quite la capucha a quienes nosotros, queriendo o no, le hemos oscurecido su visión. Le hemos cerrado los ojos para poder ver. Y hoy, familia, a los chilenos les tengo que decir, este proceso constitucional que ustedes están viviendo es un lugar maravilloso de nuevas palabras. Cuando yo escucho el mapudungún, cuando yo escucho y veo los colores propios del pueblo mapuche, que yo sé que no es el único lenguaje que hay, pero que siento que en la medida en que se inserta en todos estos procesos sociales de Chile, estamos en búsqueda de una nueva palabra. Y yo siento que hoy lo que le está pasando a Chile es lo que yo espero que le pase a Colombia, que después de todas estas revueltas nos pongamos en el ejercicio de buscar nuevas palabras. Ahora la pregunta es si desde la espiritualidad nosotros somos conscientes de esa búsqueda, que necesitamos una nueva palabra. Yo sentía hoy en la misa con todos los niños disfrazados que donde le tomen una foto a esa Eucaristía, más de un cura se va a escandalizar porque ese no es un cura no puede celebrar Halloween. Y resulta que la única forma para construir el lenguaje del Día de la Alegría era con los disfraces de los niños, con los colores de los niños. Porque muchos de nuestros niños en ese año y medio de pandemia terminaron vestidos con un traje gris de tristeza. Entonces hoy nos toca buscar eso, que ese es el reto de nosotros los predicadores. Estas son las búsquedas que necesitamos. Familia, yo estoy viviendo en una parroquia muy pobre, en donde tengo gente que no me recibe la hostia en la mano porque, porque, porque maltratan al Señor. Pero muchas de esas personas tienen toda la libertad y la fuerza para armar un chisme contra. Entonces yo no me explico cómo ese lenguaje piadoso, religioso, de defensa del Señor, no se aparece a la hora de defender al otro. Aquí, en mi cuadra, tengo una dificultad. Estamos haciendo el alcantarillado. Estamos haciendo el alcantarillado. Y resulta, porque este alcantarillado que hacemos es muy precario, resulta que alguien dijo que la vecina de la esquina era prostituta. Hace como 10 años lo dijo. Y claro, esa palabra ha venido gestándose, ha provocado unos problemas gravísimos en la cuadra. Y hoy justo cuando necesitamos salir todos a construir la chamba, la, la excavación para el tubo del alcantarillado, la gente ya no sale.
porque las palabras que se han venido diciendo a lo largo de todo este tiempo, lo que han provocado es división. Y todo el mundo aquí en esta cuadra se echa la bendición. Y tengo también hermanos evangélicos que me sacan los salmos con una versatilidad impresionante, pero ninguno ha sido capaz de ayudarnos a hacer la excavación para el tubo del alcantarillado. Por lo tanto, terminamos más pobres todos. En esa lógica es donde necesitamos un nuevo lenguaje. A mí me angustia en este país. Miren, mi papá murió hace 3 meses y hace 5 meses tuve una conversación con él y mi papá me decía que él no creía en el perdón. Y le dije, papá, el perdón es uno de los fundamentos del cristianismo, hace parte de nuestro lenguaje como cristianos. Mi papá me decía que él no perdonaba a la guerrilla. Y a mí me llama la atención que eso mismo que yo le escuché a mi papá, se lo he escuchado a muchos cristianos en Colombia cuando resulta que uno de los fundamentos del proceso de reconciliación de este país es el perdón. Y tengo a miles de colombianos golpeándose el pecho a la hora del acto de reconciliación. Yo confieso. Entonces, hoy nosotros tenemos que llamar a este pueblo a construir un lenguaje que nos haga trasladar la reconciliación, la palabra como luz a nuestra vida cotidiana, para que nos oriente. En unas sociedades que han querido de manera sistemática dispararnos a los ojos, en unas sociedades que nos han querido encapuchar para que escuchemos la palabra de nuestro verdugo, siguiendo, parafraseando a Pía Montalvo. Y en esa línea de búsqueda de lenguajes, pues no puedo dejar de escuchar el eco de los textos evangélicos que hemos venido escuchando en estos últimos domingos en la Eucaristía. Capítulo 10 del Evangelio según San Marcos. Hemos venido escuchando al joven rico. Entonces escuchábamos que el joven rico quería seguir a Jesús, pero justo en el momento en que se le dice que lo venda todo y lo deje todo y lo siga, el hombre se va. No vio. No vio. O veía lo que él quería ver. Quería salvarse a su manera, con sus actitudes. Entonces definitivamente no se pudo. No pudo seguirlo porque había otra forma de ver diferente, que es la forma de ver a propósito de ensayo sobre la ceguera de José Saramago, era la forma oscura de quien dirigía todo. La lógica del ciego de nacimiento en el libro de José Saramago es la lógica del que en medio de su ceguera puede controlar a los otros ciegos. Los puede manipular, puede explotar a los demás. Hay una de las formas de cobrar como un arriendo de parte de los que siguen al ciego en la obra de José Saramago es violando a las mujeres, llevándoselas por delante. Entonces usted no tiene con qué pagar, entonces venga, yo me acuesto con usted. Esa ceguera, él aprovechaba la ceguera de todos y aprovechaba que en la ceguera él tenía cierta habilidad y empezaba a dominarlos a todos, y entre esos a la mujer. Ese ejercicio es tremendamente esclavista, es tremendamente oscurecedor. Y en esa realidad en la que hemos estado. Y precisamente en el caso del joven rico, el hombre no logra ver. Él está viendo con las lógicas del ciego que cree que está viendo. No logró ver. Está leyendo con el lenguaje que estaba acostumbrado. El dinero lo puede todo. Yo no puedo dejar mis propiedades. Por eso no soy capaz de ver a Jesús. Otro tanto sucede con los hijos de Zebedeo. En el mismo capítulo 10
del Evangelio según San Marcos. Ellos vienen discutiendo de quién va a ser el primero y de hecho lo confrontan a Jesús. Queremos estar a la izquierda y a la derecha. Pues obviamente nos encontramos con que esos son las lógicas de la ceguera en la que normalmente nos movemos. El que llega al poder tiene la capacidad de gobernar con los que le conviene y ubicar a los que están cerca de él en los lugares donde les conviene y donde van a ganar más. Esa es la lógica. Esa es la lógica de los hijos de Zebedeo, que es una lógica aprendida. Así se ha funcionado. Y precisamente la respuesta de Jesús, ustedes no saben lo que piden. No lo lograron ver. No lo pudieron ver. Y por último nos encontramos con Bartimeo. El hombre que tiene un lenguaje. Un lenguaje para decirle, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten compasión de mí. Un lenguaje. Pero también tiene otro lenguaje. Su manto. Para un hombre pobre, el manto es su casa. Para un indigente, el manto es su abrigo. Ahora estoy pensando en los inviernos de Santiago y en los inviernos de Coyhaique. Recuerdo cuando estuve en Coyhaique y estuvimos en invierno. No era invierno, era más o menos era abril. No era invierno propiamente, pues ya se sentía el frío allá. Y nos tocó trabajar con la gente de la calle y ellos no abandonaban sus cobijas en Coyhaique. Porque su cobija era su gran poder, su gran dominio. Y entonces en algún momento cuando trabajábamos con ellos, una de las grandes peleas que nos tocó percibir entre ellos era por las cobijas, por sus abrigos. Pues resulta que en el caso de Bartimeo, su abrigo es su gran protección y su gran lenguaje. Con ese lenguaje se desenvuelve. Y resulta que cuando lo manda a llamar Jesús, el ciego abandona su manto. Abandona su manto. Y entonces nos encontramos con que el hijo no lo veía. El joven rico no lo veía. Los hijos de Zebedeo no lo vieron. Y ahora este ciego, que sí era ciego, los otros veían, pero no vieron. Este que no veía, que en medio de su ceguera y en medio de sus lenguajes fue capaz de abandonar sus lenguajes, ahora le pide que vea, Señor, que vea. Y el que quiso verlo, terminó siguiéndolo. En últimas, Bartimeo es el que puede ver a Jesús. Y al ver a Jesús, entonces se pone de camino. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis. Puso en marcha. Caminó. La palabra no hizo un milagro oftalmológico. Le abrió, le permitió seguirlo, lo puso en camino. Y es entonces donde surge una palabra nueva, donde surge un color nuevo, porque después lo van a interrogar, después va a haber todas las inquietudes frente al cielo. Entonces hoy, familia, la invitación que quiero hacerles a propósito de ojos que no ven, corazón que se pierde, es abrir los ojos. Buscar una espiritualidad que nos permita abrir los ojos. Y precisamente es la palabra con mayúscula la que nos permite abrir los ojos y seguirlo y ponernos en marcha. En una sociedad que nos dispara los ojos. Paradójicamente, por ejemplo, uno de los disparos a los ojos que yo veo son las redes sociales. Después de la pandemia, muchos han quedado marcados por una necesidad de estar viendo las redes sociales. Yo conozco gente que no quita los ojos del celular o del computador. Y en estos días he descubierto
en mí que he estado viendo mucho redes sociales. Y yo decía, no, algo, o sea, viendo, me quedo ciego. Viendo, dejo de ver. Por eso hoy es el tiempo de la palabra pronunciada que nos permita seguir a Jesús, que nos permita construir un lenguaje nuevo, que en los procesos de educación nosotros podamos entonces ayudar a construir lenguajes nuevos. No es solamente que los niños se aprendan el Salmo 125, sino que los niños encuentren y aprendan la dinámica de la palabra que les permita encontrar nuevos horizontes para las realidades. En estos días estuve averiguando el origen de la palabra chat, porque cuando surgió el teléfono inteligente, cuando aparece Facebook y todas estas realidades de comunicación del Internet, se necesitó una nueva palabra, carácter. De ahí viene la palabra chatear, escribir caracteres. Entonces, cada vez que se nos presenta una realidad nueva, necesitamos una palabra nueva. Pero la palabra nueva no surge de la nada. La palabra nueva normalmente surge de los lenguajes que ya traemos, que fue lo que pasó esta mañana. En el colegio, la palabra nueva era el día de la alegría. La palabra vieja era Halloween. Y con la palabra vieja construimos hoy los disfraces nuevos. Hoy estuvimos hablando de nuevos disfraces, de nuevos colores, de nuevas formas, de nuevos vestidos para enfrentar las realidades que tenemos. Hoy necesitamos un nuevo código para hablarle a estos niños. Necesitamos un nuevo código para hablarle a la iglesia. Necesitamos un nuevo código, estoy pensando en Glorita, para vivir este momento de muerte tan tenaz que está experimentando con la ausencia de su hija. A Mayeni le digo, este es un momento para construir una nueva palabra en el Señor, donde podamos comunicar lo que está pasando en el corazón de todos, donde podamos decir cuál es esta nueva realidad. Si todos tuvimos que inventar la palabra chatear para hablar de esta nueva realidad y con esa nueva realidad enfrentar, por ejemplo, hoy muchos hacemos uso del WhatsApp para cuestiones laborales. Pues resulta que este nuevo lenguaje nos puede permitir entonces no solamente desenvolvernos en cuestiones laborales, sino también en cuestiones del amor, de la vida, de la familia y hasta de la mismísima muerte, con un nuevo lenguaje. Y ese lenguaje hoy lo construimos con la palabra, con Jesús resucitado. Justo cuando nos quieren poner una capucha. Justo cuando nos quieren recordar que esta capucha que no te deja ver es la misma que no dejó ver a otros. Estoy recordando a Pía Montalvo. Y a ella estoy recordando a todos las víctimas de la dictadura, a los que en el Estadio Nacional trataron, desnudaron, bañaron con agua fría y los encapucharon para controlarlos. A eso me refiero. Y precisamente en estas búsquedas no podemos descubrir que la ceguera es un lugar que beneficia a otros tantos. Que la ceguera es un lugar en donde muchos de nosotros nos movemos y ya nos hemos movido de manera cómoda. En la iglesia, yo siento que muchos en la iglesia nos movemos de manera ciega, pero somos ciegos que ya sabemos manejar los hilos. Entonces nos interesa tener ciega a la gente. Creo yo que este es el momento. Y lo recordaba el año pasado con la cuestión del sínodo de la Amazonía. El sínodo de la Amazonía en el 2019 plantea la necesidad de que los casados se ordenaran para que pudieran celebrar en los recónditos espacios de la Amazonía la Eucaristía. Y eso se armó un rollo que no se podía, porque eso no se podía, porque era el colmo, porque el Papa Francisco tuvo que recular, tuvo que echarse para atrás, porque eso podía generar una división en la iglesia.
A tal punto que más o menos en febrero, marzo del 2020, cuando salieron las conclusiones del Sínodo de la Amazonía, ese tema no apareció ni por los rincones, desapareció total. Pero justo cuando salió esa reflexión, cuando salieron esas conclusiones, estábamos empezando la pandemia. Y el grito, que era el grito de la Amazonía en el 2019, se volvió el grito de la iglesia, porque justo en ese momento la iglesia se quedó sin misa, porque todos los curas estábamos encerrados. Y en ese momento a muchas familias, a muchas mamás, a muchos papás, les tocó construir la experiencia eucarística en su casa, de la nada, sin estar preparado, un nuevo lenguaje. Hoy conozco familias que desde la pandemia generaron experiencias espirituales cercanas a la experiencia eucarística. Lograron hacerlo en medio de la crisis. Por lo tanto, hoy yo sigo insistiendo que a nosotros nos conviene en la iglesia las cegueras. En la iglesia nos conviene seguir luchando por temas de poder. ¿Quién es el primero? ¿Cuánto vale esto? ¿Qué puedo comprar? No quiero enfrentar la cruz. Esas cegueras nos hacen muchas veces dominadores de los procesos comunitarios. Y precisamente si nosotros lo que queremos es liberar a nuestro pueblo, requerimos una palabra. Requerimos la palabra, a Jesucristo resucitado. Y entonces con Bartimeo tenemos que gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y ahí vendría el tema: ¿somos capaces de soltar nuestro manto para ir al lado de él? Para seguirlo, para amarlo profundamente. Entonces voy terminando diciéndoles a ustedes que anuncio a Jesús resucitado, que anuncio la palabra liberadora, que anuncio al que es capaz de derrotar la muerte, que anuncio al que es capaz de llevarnos a la experiencia de la comunión, que anuncio al que, siendo tan simple y tan sencillo como nosotros, nos enseñó el camino para encontrarnos entre todos. Anuncio al que nos junta, anuncio al que nos permite vivir y enfrentar la muerte. Por eso hoy invoco la presencia del Espíritu de Dios para que me ayude a abrir los ojos, para que yo conozca a Jesús resucitado en mi corazón y para que esa experiencia de Jesús resucitado me lleve a decir, a buscar, a ensayar nuevas palabras, a buscar nuevos horizontes, a romper barreras, a poder decir lo que siente nuestro corazón. Uno de los grandes problemas del bebé cuando le duele el estómago es que al no tener palabras, lo único que le toca es gritar y llorar. Pues justo en ese momento, cuando hay tantos dolores en el corazón, le suplico al Señor que nos permita tener una palabra en nuestro corazón, que nos deje decir lo que nos duele, lo que nos falta, la oscuridad en la que estamos, las cegueras en las que nos hemos metido y en las que queremos meter muchas veces a nuestra gente. Y entonces terminaría diciendo: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es luz en este camino que estamos haciendo, porque el mundo cambió. Después de la pandemia, todo esto cambió. A Glorita, después de la muerte de Lina, de Lina, le cambió la vida. Le cambió la vida. Esto no va a ser diferente. A los amputados, ayer estuve hablando con amputados, el día que perdieron sus piernas por una bomba, les cambió su vida. A los que en el colegio donde trabajo, hay niños que perdieron a su papá, a su mamá, a sus abuelos. Tengo un niño que perdió como 5 familiares, se quedó solo. Una palabra que los oriente, porque siempre llegará ese momento de precariedad y precisamente ahí es donde necesitamos una palabra que nos ilumine en medio de nuestro sendero.
Entonces hoy, familia, le pido al Señor que podamos entre todos construir esto. Y los lenguajes se construyen hablando, diciendo. Por eso yo pondero y agradezco inmensamente este ejercicio que Adrián ha venido haciendo como dominico con todos nosotros. Nos ha puesto a hablar, nos ha puesto a decir, y claro, a, nos ha puesto aquí a decir, a conversar, a obligarnos a reunirnos, a decir y a preguntarnos y a cuestionarnos. Siento yo que ese es un ejercicio tremendamente dominicano y es un ejercicio tremendamente actual para la situación de pandemia y a la que viene de pospandemia, porque es un tiempo del resucitado y el Señor dará la luz que necesitamos para enfrentar la muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, preguntas, cosas, cuénteme, dígame, ¿me hago entender? ¿No me hago entender? Los días martes estamos trabajando los días jueves, perdón, estamos trabajando en la parroquia San Vicente Ferrer, los dominicos, un curso muy interesante que lleva por título Cristianismo híbrido. Y justamente con el profesor Pedro Pablo Achondo. Y justamente ayer hablábamos de, bueno, de querida Amazonía, justamente, y del tema de la no ordenación de laicos casados, ¿no? Y me hacía eco ahora justo con lo que decía, porque efectivamente en la iglesia hay todas unas fuerzas, digamos, que prefieren mantener a la gente en la ceguera, ¿no? Y me recordaba eso de Jesús, ¿no? Guías ciegos acompañando a otros ciegos, ¿no? Van a ir al pozo. Y tengo la sensación que a veces, pues sí, quienes trabajamos en el mundo religioso, ¿m? Nos transformamos en funcionarios del mundo religioso, perdemos el espíritu del discipulado misionero y pues en definitiva terminamos siendo burócratas de la fe. Y entonces sucede que en definitiva aquello de Jesús con toda la dureza que tiene, ¿no? Guía ciegos guiando a otros ciegos se vuelve realidad. Se vuelve realidad porque ni siquiera es una palabra de vida, de plenitud, de limpiar los ojos, ¿no es cierto?, para nosotros, mucho menos puede serlo también para los otros, ¿no? Para los otros. Entonces, me parece a mí que estamos en una sintonía y me llama la atención eso, ¿no? Que un hermano en Colombia, bueno, dos hermanos en Colombia, me imagino que hay más. Nosotros aquí hoy día conectados, este curso que le comentaba, ¿no? Hay mucha gente que está pensando hoy en una iglesia distinta, ¿no? Que sea capaz de estar dispuesta a perder los ojos con los de la calle, con los que se manifiestan, con los que rayan la ciudad, con los que afean la ciudad, pero que no son expresión sino de, de una fealdad previa, ¿no? Que les hemos dado con una educación precaria, con un acceso a la salud pues precario, etcétera, ¿no? Todo eso que ha forjado en nuestras vidas como pueblos latinoamericanos este modelo económico, ¿no? Que los ha dejado afuera y que nos ha dejado a todos ciegos previamente a la ceguera, ¿no? A la ceguera biológica, digamos, del disparo en los ojos y que provocó ceguera. Probablemente eso nos hizo despertar, abrir los ojos a una realidad nueva que está surgiendo no solo, como decía recién, no solo en la sociedad,
no solo que está surgiendo en el mundo donde nos movemos, sino que se está forjando también en la iglesia como una nueva conciencia de ser iglesia. A mí me parece que eso es muy, muy diciente, muy interesante. Muchas gracias, Adrián. ¿Algún comentario, alguna retroalimentación? Sí, te Sí, leo. hola. Ah, perdón. Sí, mi nombre es Verónica, soy venezolana, tengo 44 años y bueno, como ustedes sabrán, Venezuela pasó eh, un poco todo lo que se está viviendo en Chile en este momento, lo que se vivió en Colombia, nosotros lo pasamos hace una buena cantidad de años, ¿no? Y em, en algún momento yo sentí que un poco todas esas ideas que están abordando ustedes era lo que había que hacer con el país y, digamos, el presidente Chávez a mí no me terminó de cuadrar mucho, pero mucha gente estaba como muy entusiasmada con un lenguaje nuevo, con una nueva forma de hacer las cosas y lamentablemente las cosas no terminaron tan bien. Ciertamente, Venezuela, con el tema del petróleo, de los recursos que tiene, siempre fue un país muy rico y bueno, hubo errores, siempre hay errores. Pero la verdad, ahora con esta vida de destierro que nos ha tocado a los venezolanos, yo no dejo de plantearme qué hubiera pasado si hubiéramos pensado mejor las cosas. ¿Qué hubiera pasado si em, hubiéramos ido al origen un poco, ¿no? Un poco al origen. A veces siento, y bueno, les pido disculpas si estoy yéndome un poco a mi historia personal, ¿no? Pero la verdad es que ustedes se imaginarán que vivir por años de años, tener a mis niños sin que puedan conocer a sus abuelos prácticamente, con una familia disgregada por todos lados, pues te deja pensando siempre muchas cosas, ¿no? Y por supuesto, veo las realidades de Colombia, la chilena y la de otros países de una manera distinta a que el resto la ve. Esto también me deja pensando sobre, bueno, Santo Domingo, justamente cuando estaba con este problema, cómo su vía para resolverlo fue volver a la vía apostólica, a las raíces. En función a esto y más como manera de pregunta, ¿cómo ven ustedes esta, digamos, consideración? Verónica, muchísimas gracias. Yo siento que porque hoy el punto central es la palabra y la Eucaristía. Otro de los nombres fundamentales de la Eucaristía es la memoria. Y la memoria, Ellacuría escribe que normalmente los verdugos lo que intentan es esconder su embarrada, como los gatos. Y lo que sucede con la cruz es levantarse para que se evidencie el error. Creo yo que hoy necesitamos una experiencia eucarística de memoria que perciba el nivel de, de violencia y de injusticia que existe en todos los grupos. O sea, yo siento que donde sea la oportunidad de tener ciegos es de enceguecer a los demás es fundamental, de lado y lado. Entonces, ¿cómo veo esto? Que necesitamos memoria, necesitamos luz en los ojos para no descubrir que esto se arregla con un grupo o con otro grupo, sino para construir entre todos, sin olvidar los errores que se han presentado. Claro, o sea, yo hoy siento que Venezuela no se nos puede olvidar.
Primero, por el nivel de dolor que el pueblo venezolano ha venido derramando por toda América, que me duele, me angustia. Yo siento que, por ejemplo, uno de los ejercicios con los venezolanos aquí en Colombia es que los queremos invisibilizar. La gente no quiere hablar de los venezolanos y yo siento que los tenemos que ver. De hecho, es una de las insistencias nuestras, hay que verlos, porque verlos a ellos es ver el nivel de injusticia que los trajo acá. Verlos a ellos es descubrir que nosotros, en el caso de los colombianos, hace 20 años éramos los que íbamos para allá. ¿Sí? Por eso hoy muchos, o sea, a mí me angustia que a nosotros los colombianos tratemos a los venezolanos como esta gente, los ladrones, las prostitutas. ¿Saben qué me recuerda? Cuando yo vivía en Chile. Cuando yo vivía en Chile y hablaba en un bus con mi acento, decían que, por ejemplo, cuando me iba para el norte de Chile y hablaba, o sea, yo era puto, yo era narcotraficante, yo era cobrador gota a gota por mi acento. Yo era ladrón. Bueno, me lo decía mucha gente. Pues resulta que cuando vuelvo a Colombia, vaya casualidad, colombianos diciendo exactamente lo mismo de los venezolanos. Yo decía, Dios mío, no es justo, no es justo. Es un tema que requiere memoria, que requiere luz, que requiere palabra, precisamente para recordar, porque hoy cuando yo visibilizo al mundo venezolano en Colombia o en cualquier parte de América y hasta en la misma Venezuela, lo que estoy descubriendo es el nivel de injusticia que los llevó a donde están, los niveles de equivocaciones que hay, pero también la necesidad de construir un mundo más comunitario en nuestra América Latina. ¿Sí? Creo yo que ese es el punto. Creo yo que este no es un tema de nos vamos a volver como Venezuela, y por eso tenemos que estar atentos, pero también creo yo que esto es un tema de cada vez que nos empobrecemos, nos tratamos todos de la misma manera. Muchas gracias. Verónica, muchísimas gracias. No sé, Adriancito, cuéntamelo todo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a quienes nos acompañan, tanto en Facebook, que le mandan saludos, le dan las gracias por su aporte, por el tema de hoy, muy interesante. Y también gracias por quienes verán esta publicación, porque usted sabe, esto queda tanto en Facebook como luego en YouTube, y esto se sigue escuchando, se sigue viendo, y esa es una alegría, no solo para quienes hacemos este trabajo e intentamos buscar palabras, ¿no? Palabras que den sentido a la vida del pueblo, palabras que construyan, y por lo tanto personas, hermanos y hermanas, palabras que nos den una palabra, valga la redundancia, ¿no? Que nos regalen una palabra de experiencia, de fe, de encuentro y pues de amistad social, como diría también el Papa Francisco, y de amistad en la iglesia. No basta solo con ser hermanos en la iglesia, ¿m? Es necesario ser amigos también en la iglesia. Así que muchas gracias. Adrián, gracias, Una vez más. gracias por ser amigo, Adrián. Gracias porque vos has sido acogida para nosotros los colombianos en Chile. Vos has sido interlocutor, cariño, cercanía. También has sido contrincante en muchas ocasiones. Hay cosas en las que no nos hemos puesto de acuerdo. Pero para mí verte es una alegría impresionante y la memoria que tengo de Chile es hermosísima, es hermosísima. Siento yo que este regalo es, es formidable. Y vos sos como la cara en este momento de eso que significa Chile para nosotros los colombianos, los dominicos en Colombia y para los que vivimos con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan. Nos vemos en un ratito más en Conversaciones bajo la Cruz del Sur, exactamente en 15 minutos más. Gracias, Ivancho. Gracias por su cariño, por su afecto, y gracias por compartir con nosotros su palabra. Mercedes también, muchas gracias. Verónica, Rita, Galaxy A21, no sé quién es, Marcelita Lagos,
y a todos quienes nos acompañan también por Facebook y nos seguirán escuchando. Un abrazo cariñoso. Que tengan muy Un buenas abrazo. noches. Nos Muy vemos. buenas Chao. noches. Chao, chao, chao.